Para analizar este tema se encuentra aquí en el estudio nuestro analista político, Emily Vinagre. Emily, gracias por acompañarnos. Bueno, ahí lo estábamos viendo, el presidente español que reitera su apoyo a la canciller Angela Merkel en esta búsqueda de una solución europea. Ahora, ¿puede verdaderamente la canciller encontrar los apoyos suficientes? Bueno, es difícil de prever, pero parece complicado. Sí que es cierto que Merkel cuenta de principio con apoyos de países importantes. Veíamos España con la presencia hoy del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. También el presidente francés, Emmanuel Macron, parece apoyar esa propuesta o el principal punto de la propuesta de la canciller Merkel, que es la creación de esos centros de desembarco de migrantes en los países de la Unión Europea, unos centros que servirían luego para gestionar esa llegada de refugiados y redistribuirlos por los diferentes países del continente. Lo que es difícil es que esa postura se acabe extendiendo a otros países, que haya más países favorables, porque la mayoría básicamente lo que quieren es frenar la llegada, frenar el flujo de llegada de inmigrantes y no redistribuirlos por el continente. Es decir, tenemos a los países del este de Europa desde hace ya años rechazando cualquier tipo de redistribución, de repartición de inmigrantes. Tenemos al nuevo gobierno italiano que ha hecho bandera de la cuestión migratoria, del rechazo a la llegada de refugiados. Tenemos también la misma Alemania, en la cual hay problemas políticos serios, muy graves en el seno del gobierno alemán, del gobierno de Merkel, y también un auge de la extrema derecha, con lo cual parece más factible que se acabe derivando toda una salida más cercana a la propuesta italiana de crear pues, esos centros de inmigrantes, centros de refugiados, campos en los países de tránsito fuera de las fronteras de la Unión Europea. Volvamos al tema que recién estabas mencionando, que es lo que está pasando aquí en Alemania a raíz de esta crisis de refugiados. Merkel está bajo presión, el propio gobierno, las alianzas de gobiernos amenazan con romperse. Contanos cuál es el panorama de cara a esta cumbre que es ya, jueves y viernes. En apenas 2 días, aunque sí que podemos decir que de lo que hemos podido ver en las últimas horas, podríamos decir que la tensión, hay una cierta distensión en el seno del gobierno alemán de esa coalición. Básicamente, algunos de los líderes de la Unión Social Cristiana de Baviera, de ese socio bávaro de Merkel, en las últimas horas han venido a decir que, bueno, que la cuestión migratoria no debe poner en riesgo esa coalición, esa hermandad de dos partidos conservadores como la CSU y la CDU de la canciller Merkel, que alcanza ya prácticamente 70 años. Hay otra señal que apunta de alguna manera también a la distensión. La propia Merkel en la comparecencia de prensa con Pedro Sánchez, con el presidente español, decía pues eso, que no va a haber un acuerdo, no se espera resultados concretos o definitivos en cuanto a la política de asilo europea, la política migratoria, y sin embargo nadie de sus socios de Baviera ha salido a la palestra para decir bueno, pues que eso es de alguna manera inaceptable, que es una señal negativa o que la cuestión, nadie ha reaccionado negativamente en ese sentido. Parece que el borrador de esa cumbre europea, que arranca en 2 días, va a incluir apenas una mención muy vaga de las exigencias de los socios bávaros de Merkel, diciendo pues que sí, que los países europeos tienen que trabajar para que los migrantes registrados en países de entrada en la Unión Europea no se desplacen libremente por las fronteras interiores de la Unión Europea, pero es una referencia apenas muy vaga que no sabemos si acabará satisfaciendo pues, a los socios de la CSU de Merkel. Bueno, faltan muy pocos días para que nos enteremos de lo que va a suceder. Emily, muchísimas gracias por habernos acompañado.